Dice que no son corruptos, pues ahí están sus amigos de su compadre, que le voy a insistir, de Quintanilla, que sí recibieron contratos mega millonarios. Y hoy nos decía una compañera senadora que estuvo por allá en la zona de Minatitlán, que es increíble cómo la gente cercana a Rocío se le empieza a notar el chingo de lana. El chingo de lana. Claro. Entonces, ahora yo les voy a hablar de un tema que pasó en la semana. Vino a comparecer la ingeniera secretaria de Energía, Rocío Nale, que yo debo reconocer una cosa. Me gusta la Nale, que tiene temple, que se entrona. O sea, yo eso se lo reconozco. La verdad, aguantó vara en su presentación, en la comparecencia. Pero hay una cosa a la que no puede negar. Por cierto, voy a ir haciendo tweets de un montón de cosas que dijo que no son ciertas, pero ahorita no voy a hablar de esas. 3 cosas le planteé yo. El 8 de mayo se declaró desierta la licitación para construir la refinería de Dos Bocas. Y el 9 de mayo dieron una conferencia en la mañanera ella y el presidente. Y puso 3 cosas por las que se había declarado desierta, que por cierto reconoció que fue porque a ella se le pegó la gana. Yo no sé si así deba funcionar el gobierno. O sea, un funcionario tiene que justificar por qué estabas declarando desierta una licitación, y no solo porque yo no quería a los españoles, porque sí dijo, yo no quería a los españoles. Eso es ilegal. Eso dijo en la comparecencia. Porque en estricto sentido ella, con esa declaración, ella está aceptando pública y tácitamente que tomó una decisión personal no apegada a la legalidad y tendría que ser responsable de la ley de servidores públicos. Bueno, eso dijo que ella no quería a los españoles y que por eso se había declarado desierta la licitación. Pero dijo, van 3 cosas. La refinería debe de costar 8,000 millones. Va a estar en 3 años y se va a cumplir con todos los estándares de seguridad a nivel internacional. Y las 3 cosas las he incumplido. La refinería hoy, y es algo que no me dijo que fuera falso, porque yo saqué la información de las actas del Consejo de Administración de Pemex, me leí cada una. La refinería al día de hoy tiene un monto autorizado de 16,500 millones de dólares. Más del doble. 170,000 millones de pesos más de lo que ella se comprometió que iba a costar. Segundo, la inauguraron el 2 de julio, 1 de julio, la inauguraron. Yo le dije, ¿cómo tuvo el cinismo de llevar al presidente a inaugurar una refinería que sabía que no estaba en etapa de pruebas? Porque ella dijo, vamos a empezar las etapas de prueba y para diciembre estaremos refinando. Volvió a decir, volvió a engañar al presidente. De hecho, le acaban de preguntar al presidente pues, que qué había pasado con la refinería, que si ya iba a sacar petróleo y dijo, ya iba a sacar gasolina, y dijo el presidente, brincos diera. Y ahora dicen que para junio del 2023, pero en la grafiquita que presentó habla de la mitad de capacidad para diciembre de 2023. Esa ya la vi con calma porque cuando estaba yo no se veía más que de lejos. Bueno, tampoco estuvo en el tiempo y en el costo. Pero lo más grave, reconoció que se habían brincado porque no iba a estar aceptando la burocracia de Pemex el proceso de planeación. Y yo no sé quién va a asegurar esa refinería, porque hoy no hay claridad que cumpla con las normas de seguridad internacional, porque es todo un proceso. Y reconoció que se brincó la FEL 2 y la FEL 3 para hacer una construcción rápida, y eso es lo que te da certeza de que se cumpla con los estándares, las normas de seguridad. Al final le dije, señora secretaria, aquí hay de 2 sopas. O son ineptos o son corruptos, aunque en esta ocasión creo que son las 2. Quiso revirarme diciendo que los empleados, los 30,000 empleados de Pemex no son ineptos. No, yo no hablé de los empleados. O sea, no, yo hablé de la jefa de proyectos, que es ella. Ella es la que le dijo al presidente que estaría en 3 años y que costaría 8,000 millones de pesos. Los especialistas, Kenia, hablan de que va a estar hasta 2027. Y hay varias razones por qué puede estar hasta el 2027. Les voy a explicar rápidamente por qué. Porque también reconoció que no estaban en ese costo las obras externas. Las obras externas se conocen como utilities, que es el suministro de gas, el suministro de agua, el suministro de hidrógeno,
el suministro del petróleo, el cómo vas a sacar la gasolina. Bueno, todo eso, de verdad, yo le pregunté a la secretaria, ¿es en serio que se lanzó a hacer usted una refinería sin los utilities? O sea, ¿es en serio lo que me está diciendo? Porque es como si tú lanzas todo este proceso de planeación, lo omites, es como si hicieras toda una casa y luego quieres hacer los cimientos. Así de graves. Por eso tiene los problemas que tiene, porque nada más el suministro de gas dijo que ya estaba listo el ducto, pero está listo un ducto de Cactus a las Dos Bocas que no es suficiente el gas. Dependemos de un gas que viene de Texas, por cierto, ¿cuál soberanía energética? Que apenas se va a construir. Ese ducto marino que nos va a suministrar gas de Estados Unidos a Dos Bocas y a la península de Yucatán. Y ese ducto marino se acaba de firmar el 22 de noviembre entre CFE y una empresa francesa. Entonces, mientras no haya gas, no vamos a operar al 100% la refinería de Dos Bocas. Por eso los expertos hablan que estará hasta 2027. Aquí es donde yo quiero que los mexicanos abran los ojos, porque de repente hay quien dice, ay, qué revolcada le puso Nale a Xóchitl. O sea, no, el que me conteste que ni es corrupta y que ni es inepta, pues es lo que ella dice. La realidad es que la refinería cuesta más del doble y no tiene para cuándo ser acabada y no cumple con las certificaciones, o hasta el día de hoy, por haberse brincado toda la etapa de planeación. Estamos en un problema serio porque eso es usar recursos públicos y por supuesto que la Auditoría Superior de la Federación debería de estar auditando esta refinería desde su proceso de planeación y todo su proceso de contratación. Dice que no son corruptos, pues ahí están sus amigos de su compadre, que le voy a insistir, de Quintanilla, que sí recibieron contratos mega millonarios. Y hoy nos decía una compañera senadora que estuvo por allá en la zona de Minatitlán, que es increíble cómo la gente cercana a Rocío se le empieza a notar el chingo de lana. El chingo de lana. Claro. Entonces, pues eso pasó en el Senado y la mala noticia, señora, señor, es que de sus impuestos los usaron para hacer una refinería y dejaron las estancias infantiles, dejaron las escuelas de tiempo completo, no hay medicamentos, todo eso para construir una refinería que no tiene para cuándo estar. Por eso vamos a exigir que se rindan cuentas, porque lo que está pasando en Dos Bocas, y también aceptó que se inunda, ya dijo que sí se inunda, ya. Eso sí fue de lo que dijo, no, sí se inunda, pero es normal porque estamos en obras. Bueno, ¿para qué hacen una refinería en un lugar? Por eso debieron haber hecho una plataforma de 2 metros, pero eso costaba $2,000 millones más. No era el lugar ideal para hacer la refinería. Y eso es justo lo que haces en la FEL 1. Cuando haces la FEL 1, analizas las diferentes opciones y en función de la rentabilidad de cada lugar, toma la decisión. Pero como se brincó a la FEL 1 y decidió que era Dos Bocas, porque su jefe dijo Dos Bocas, vámonos. No hubo ningún estudio previo de suelo, de pues, todas las utilities. O sea, ahorita vamos a tener gasolina y no sabemos cómo llevarla a los centros de consumo. Hoy. O sea, si empezamos a producir gasolina, no sabemos cómo va a llegar a la capital del país porque no hay ductos. A ver, yo tengo algo clarísimo. López Obrador en 2024 se va a ir a su rancho y no habrán terminado la refinería. No habrán concluido el Tren Maya. No habrán acabado con la corrupción. Al contrario, la habrán aumentado más. No le habrán dado seguridad a los mexicanos. Al contrario, estamos pasando por la peor crisis de inseguridad en la historia. Y por último, no habrán logrado que en el AIFA haya vuelos. Es evidente que López Obrador se va a ir a su rancho y le habrá quedado al deber a millones de mexicanos que le dieron su voto. Por eso, claramente hoy está desesperado. Por eso hoy quiere lastimar al INE, disminuir al árbitro electoral.
porque sabe que no va a ganar las elecciones de 2024 y las quiere arrebatar. Pero desde aquí, señor López Obrador, le decimos, no lo va a lograr. Vamos a defender al INE y usted se irá a su rancho y le quedará de ver, por cierto, a los mexicanos esa esperanza que usted dijo que tendrían. Pero no se preocupe, habrá buenos y mejores gobiernos después de su desastroso gobierno corrupto, inhumano, que ha generado inseguridad y pobreza. Guarden este video, porque así será. En 2024 se irá y esto que prometió, simple y sencillamente, no lo va a cumplir. Mientras hablabas, mi querida Xóchitl mostraba este desplegado de reforma. Fíjense nada más lo que dice y refrenda, por cierto, lo subiste a tus redes sociales, lo vi y te retuiteé, por cierto, ayer. Digamos, la cabeza de esta nota refrenda justamente que en 2024 se va a ir y mira, no lo dice el PAN, no lo dice la oposición, lo dicen los expertos. Hasta 2027 va a operar Dos Bocas. O sea que esa mentira de que en diciembre de 2022 iba a empezar a trabajar. Esa ya no fue. Simple y sencillamente. Ni julio del 2022, que se inauguró, pero no se inauguró nada. Se inauguró la maqueta. Se inauguró la maqueta. Diciembre del 2022. Ahora hablan de junio del 2023, tampoco va a suceder. Diciembre del 2023, es probable, Kenia, y eso se lo dije a la secretaria, que metan por acá un barril de petróleo y acá saquen litros de gasolina y digan, ya estamos refinando, ¿no? O sea, una mentira. Y den la noticia y saquen un video que va a ser falso porque se van a sacar un barril, se lo van a sacar de la manga como de lugar, porque es su estilo. Yo lo que digo es cuándo van a estar saliendo las 175,000 barriles de gasolina diario que lo que dijeron. El día eso que fue yo lo vea, que se comprometieron. El día que yo vea que están suministrando 175,000 barriles, y una de las cosas que Rocío dijo que no necesitan es el oxigenante de las gasolinas, porque yo le pregunté que si lo van a, porque tú lo puedes fabricar en la refinería, no lo van a fabricar, lo tenemos que importar de Estados Unidos. Otra vez, ¿cuál soberanía energética? Podríamos hacerlo con etanol, con maíz. Podríamos producir maíz transgénico ahí sí para hacer etanol y con eso oxigenar las gasolinas, pero me dijo que no, que esta gasolina no lleva MBT. Claro que lleva, si no, no funcionan los coches porque aquí en la Ciudad de México hay menos oxígeno que a nivel del mar. Por eso aquí hay una norma de ponerle oxigenante a las gasolinas. Me contestó que no lleva. Entonces, son de las cosas que imagínate que saquen esa gasolina sin el oxigenante, no va a servir. Es que fíjate cómo hay una, digamos, es corrupción también, Xóchitl. Ser inepto. Ajá. Es corrupción aceptar un cargo para el que no tienes la capacidad. Sí, pues sí. Y son unos corruptos, porque no es posible que hayan hecho un aeropuerto al que no puedes llegar los pasajeros. No hay infraestructura. Porque no hay vialidades, porque no hay la posibilidad real de que puedas salir de tu casa y llegar a la IFA en términos, digamos, entendibles. Menos en época de peregrinaciones. No, me refiero a ver. Fui a Pachuca el otro fin de semana, 3 horas. Dije, claro, pobre que viene a tomar un vuelo. Es que es impresionante. En cualquier aeropuerto, en cualquier municipio que tú vayas, en cualquier país del planeta, tú no puedes hacer 3 horas para llegar al aeropuerto. Es ilógico, ¿no? Y bueno, además, sin vialidades. Es exactamente esa ineficiencia de la IFA lo que está sucediendo en la refinería. Lo acabas de decir muy claro. En el hipotético de que pudieran tener ya un producto refinado, no hay cómo distribuirlo. ¡Qué absurdo! Vamos, en términos muy coloquiales, es como si tuvieras una comida para vender, pero no tienes cómo llevarla a la casa de los consumidores. Que la van a llevar en barcazas a Minatitlán y de ahí la van a meter a los ductos que llegan por Tula. Pero bueno, eso no está claro. Y no está claro tampoco qué tipo de petróleo van a refinar. No está claro, si tú ves el programa de Pemex de qué va a pasar con el petróleo que estaba anoche de curiosa viendo, ahí no viene un solo barril para la refinería de Dos Bocas para 2023 en el plan de Pemex. No hay un solo barril, viene a dónde lo van a exportar, dónde lo van a vender, cuánto van a dar a la refinería.
y a Dos Bocas no tienen previsto un solo barril porque ellos saben que no va a estar en 2023. A lo mejor en 2024 ya en el plan de Pemex aparece Dos Bocas como un ente que le van a suministrar petróleo. Pero lo que yo digo es, ¿por qué insisten en engañar a los mexicanos? ¿Por qué el presidente dijo que iba a estar, que empezaba la etapa de pruebas, si él estaba recorriendo Dos Bocas y veía que eran puras estructuras vacías? Porque le encanta mentir. Pues, esa es la verdad. Pues mira, él no está obligado a saber, pero Rocío sí estaba obligada a decirle la verdad al presidente en esa inauguración y decirle, a ver, señor presidente, la pendejeamos, perdón, digo, sí, pero vamos a estar listos en 2025. O sea, ese es a mí lo que me parece patético, que vayan dando fechas y fechas y fechas, y te digo, no dudo que graben un video con un barril entrando y gasolina saliendo y le digan al pueblo de México, ya estamos refinando en Dos Bocas, aunque sea de Amentis. Me tocó a mí un caso en Ochuc, Chiapas, con un presidente que pusieron un tanque de agua, abrieron la llave, en cuanto fue el presidente nunca más volvió a salir agua, porque no habían hecho la red, no habían hecho nada. Claro. Simularon que le llevaban agua potable a Ochuc y esa anécdota la contaban los pobladores años después. O sea, estos engaños de los políticos, pues lo estamos volviendo a vivir, pero ahora en grande. Un proyecto que está costando hasta ahorita 330,000 millones de pesos. 16,000 millones de dólares. 16,500 millones de dólares. Es una cosa, es una locura. Y al INE le regatean centavos. 3,500 millones al INE al año. Le regatean centavos. Y a Dos Bocas no le regatean millones, porque estamos hablando miles de millones. 16,500 millones de dólares. 330,000 millones de pesos. Fíjate, a ver, yo difiero nada más en una cosa, porque te escuché en esta argumentación diciéndole a la secretaria que ella le miente a López Obrador. ¿Qué decía López Obrador? Que el presidente de la República siempre sabía qué sucedía en sus gobiernos, ¿no? Ese fue su argumento cuando quería lastimar a los anteriores presidentes, cuando quería decirle a Peña o a Calderón que todo lo que pasaba ellos estaban enterados. Pues hoy el presidente López Obrador debe de estar enterado de la corrupción, de la negligencia y de que por supuesto la refinería no va a funcionar y él se va a ir y esa refinería seguirá sin dar resultados. Porque es cierto, Xochitl, probablemente el presidente no deba de saber o no pueda humanamente saber todo, ¿no? Me refiero, un morenista corrupto en Veracruz, a lo mejor él no lo sabe, pero hablando de las 3 prioridades de su sexenio, claro que lo sabe. Claro que sabe que se están haciendo asquerosamente millonarios los contratistas amigos de Nale. Eso sí. Claro que sabe que la refinería no iba a funcionar en este diciembre de 2022. Claro que sabe que está mintiendo cuando dice que va a funcionar el siguiente año. Claro que sabe que se inunda. Claro que sabe que no hay cómo distribuir logísticamente cuando refine lo refinado. Por supuesto que lo sabe, pero es un populista hecho y derecho. Es un populista de esos que mienten y mienten con dolo. No en vano, todos los días dice entre 80 y 90 mentiras por mañanera el señor López Obrador. Mentiras o afirmaciones no comprobables. Si es una persona que está acostumbradísima a mentir, piensa que diciendo una mentira en muchas ocasiones, repitiéndola muchas veces, los mexicanos se la van a creer. Pero la buena noticia, mi querida Xochitl, es que ya no se la están creyendo. A ver, y hay una buena noticia para los veracruzanos. El presidente le dijo claramente a Rocío que no va a ser candidata hasta que acabe la refinería. Entonces creo que no va a ser candidata pues de Veracruz. Ya se fregó. Ya se fregó. Le dijo, no, Rocío está terminando la refinería, pero como no está para 2023 y para 2024, pues va a estar quizá a un pedacito.
Yo hoy quisiera decir algo que aquí nos reclaman muchísimo y no voy a salir a defender ni a Peña ni a Calderón porque no soy defensora de nadie. ¿Por qué no se construyó más que la barda de Tula? Porque yo creo que cuando vieron los estudios se dieron cuenta que no era rentable ya hacer una refinería. Por una razón. Porque el tipo de crudo que tiene México es un crudo pesado. Y en Estados Unidos hay muchas refinerías que refinan ese crudo de una manera muy, muy eficiente. Yo escuchaba a los expertos el otro día en un space decir que es muy probable que uno de los problemas de la refinería, porque se supone que va a procesar el crudo pesado que tenemos produciendo coque, porque eso sí habló del proceso para producir coque, tanto en Tula como en Dos Bocas. Entonces yo creo que sí valdría la pena que un día los expertos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto explicaran, sobre todo Peña Nieto, por qué se canceló este proyecto. Y creo que tiene que ver con que vamos a ser poco competitivos refinando petróleo. Ya ahorita, Kenia, estamos perdiendo dinero por no recibir ingresos de junio, del 1 de julio, que se tenía que haber acabado a diciembre. O sea, ya estamos perdiendo dinero. Y cuando tú corres la tasa de retorno, la tasa interna de retorno, este proyecto se hizo con un costo de $8,000 millones y era rentable. Sí, el doble. Yo quiero ver las corridas financieras invirtiendo $16,500 millones. Estoy segura que la Secretaría de Hacienda jamás le hubiera autorizado ese proyecto con esos números. Entonces, aquí el problema es que tiene que haber gente que vaya a la cárcel. ¿Por qué? Porque están usando recursos públicos y porque eso es un quebranto al erario. Y entonces, hoy los mexicanos han tenido que sacrificarse no teniendo estancias infantiles, no teniendo dinero para los refugios, no teniendo dinero para los medicamentos, no teniendo seguridad, no teniendo seguridad, no teniendo policías para en la esquina mandar de tu todo casa. a Dos Bocas a un proyecto que de entrada ellos sabían que no era posible. Y si lo hicieron para hacerse millonarios y si lo hicieron para beneficiar a sus contratistas, alguien tiene que ir a la cárcel. Eso que ni qué, porque esos números de entrada, ¿dónde se ha visto en el mundo que algo cueste el doble? Por favor. A lo mejor se te fue un 10%, un 15%, bueno, ya eres bien pendejo, 20%. Pero aquí que se te vaya el 100%, más del 100% de sobrecosto, tiene que haber consecuencias. Y yo desde aquí hago un llamado al auditor superior de la Federación que deje de ser el alcahuete de este gobierno y que haga su trabajo, porque usted también tiene responsabilidades si no cumple con su función de auditar. Y empiece por los números, empiece buscando la rentabilidad del proyecto que debieron haberle presentado a la Secretaría de Hacienda y nunca se lo presentaron. Empiece revisando por qué se saltaron toda la normatividad de Pemex, dizque por una construcción rápida que está resultando más caro el caldo que las albóndigas. Ahora resulta que todas las obras externas nos van a costar mucho más de entrada que la refinería de Dos Bocas, porque ya iba a costar 8,000, ahora ya vamos en 16,500, o sea, las famosas obras externas, 8,500 millones de dólares. Entonces yo hasta aquí dejo la comparecencia de Rocío y reto a todos los seguidores, a todos sus bots, que me argumenten, no que solo los manden a madrearme a lo güey. Denme elementos técnicos de lo que digo y si he dicho alguna mentira, aquí rectifico. Pero díganme que no es cierto que se gastaron 16,500 millones de dólares y díganme que no es cierto que se brincaron la FEL 2 y la FEL 3 y díganme que no es cierto que dijeron que iba a estar terminada en 3 años. Así es que en esta se joden porque son puras mentiras.